Esto arranca entonces. Bienvenidos todos. Estamos, como bien lo saben, en el quinto foro de vivienda y hábitat, organizado por la UHPH y Hábitat por la Humanidad. Esta sesión auspiciada por Build Change, su servidor Juan Caballero, director de programas para Build Change a nivel global. Tenemos este excelente panel para hablar hoy sobre incentivos a la vivienda resiliente en América Latina. Tenemos un panel de actores que son tanto del sector público como del sector privado, más un poquito mixto también. Y vamos, antes de presentar a los panelistas y arrancar formalmente con la sesión, tenemos preparada una encuestita rápida de algunas preguntas que mi compañera Mónica nos va a ayudar a poner en la pantalla y a que ustedes puedan responder. Hay un par de cositas que tengo que mencionar acá, además, si no estoy mal, que a través de la app y el botón envía aquí tus preguntas, podrán realizar las preguntas durante la sesión para el moderador, su servidor, y compartirlas con las panelistas. Y al final de la sesión tenemos un box lunch ligero en la sala de exhibición. Listo, ya pueden también consultar los reportes generados por inteligencia artificial en la app del foro. Creo que esos son todos mis comerciales. Ahora vamos a las preguntas. Con Mónica, ¿vos das las instrucciones? Dale. ¿Qué hay que hacer acá? ¿Escanear el código QR? ¿Todos entendieron? Listo, adelante. ¿Listos? ¿De qué país nos acompaña? Fácil. ¿Qué será que hay mucho colombiano por acá? Ganó Colombia con los participantes. ¿Qué sector representan? Las opciones son gobierno nacional, gobierno local, sector privado, ONG, comunidad. Comunidad es la última opción. Y otros. Más tercer sector que otro. Listo. Ganan las ONGs. Opa. ¿Cuántas personas viven en viviendas inadecuadas en América Latina? Ajá, 120 millones, 250 millones, 50 millones. Aquí necesito que Mónica me ayude con la respuesta correcta porque yo soy muy malo. Okay. 120 millones, menos de 250 al menos. No. ¿Personas o hogares? Son, son cantidad de viviendas, entonces muchas más personas. Y ahí depende. La definición de viviendas inadecuadas es otra cosa que hay que discutir. ¿Es la última o hay más? Dale. En Bogotá, más del 70% de edificaciones residenciales no cumplen con la norma sismo resistente actual. ¿Verdadero o falso? No, pues ya nos dio la respuesta a la alcaldesa más temprano, ¿verdad? Ya nos contó el chisme, entonces ahí nadie perdió. Correcto, es así, lamentablemente. ¿Cuál cree usted que sean los componentes más importantes
que hacen de una vivienda, que hacen que una vivienda sea resiliente, que sea saludable, que sea asequible, que sea estructuralmente segura, que sea, ¿qué más? Ya se me revolvieron, que sea culturalmente apropiada. Creo que hay varios de Bill Change aquí porque todos pusieron estructuralmente segura. O todas las anteriores. Bueno, ahora sí, estamos listos para arrancar. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Al final tenemos una buena concurrencia. Como les decía, tenemos un panel de lujo. Los voy a presentar muy brevemente, todos de una vez, y luego vamos a escuchar de cada panelista una breve presentación de lo que hace cada quien. Bueno, perdón, van a escuchar lamentablemente un poco más de mí para contarles un poco el cuento de la discusión, y luego cada panelista nos va a contar por 5 minutos su trabajo, y luego pasamos a una discusión de preguntas y respuestas. Primero unas preguntas dirigidas aquí por su servidor y luego tomaremos algunas preguntas si nos da el tiempo del público. Entonces tenemos con nosotros al doctor Javier Vaquero, director general de la Caja de Vivienda Popular aquí en Bogotá, al arquitecto Samuel Valenzuela, gerente senior línea 3, Infonavit en México, Francisco Caro, consultor en desarrollo de política de vivienda del Perú, Ricardo Ramírez Borbón, contratista de la Sugerencia de Gestión del Riesgo de Fondo de Adaptación de aquí de Colombia, y Carolina Piedrafita, especialista senior en desarrollo y vivienda del Banco Interamericano de Desarrollo. A ver, Juan Caballero para servirles, arquitecto hondureño, jefe de programas de Bill Change a nivel global. Bill Change es una organización sin ánimo de lucro dedicada a la promoción de vivienda resiliente a nivel global. En América Latina nosotros estamos enfocados bastante en el tema de mejoramiento de vivienda existente, de vivienda resiliente. La entendemos nosotros en nuestro trabajo como la vivienda que ya se edificó y está, perdón, no, bueno, no, la pantalla no sé. Yo no tengo presentación, así que no pongan nada por el momento. Hablaba de la vivienda resiliente como nosotros la entendemos, es vivienda que ya está edificada y presenta deficiencias, sea desde un punto de vista estructural, sea desde un punto de vista de uso del espacio o de salud, y por esas deficiencias no se puede calificar como una vivienda que esté satisfaciendo las condiciones mínimas para sus habitantes. A nosotros nos interesa mucho el tema de resiliencia ante desastres naturales, por ejemplo. Hemos trabajado mucho en temas de resiliencia ante terremotos, ante huracanes, ante inundaciones y otro tipo de desastres, pero también porque son inherentes resiliencia al cambio climático, uso de energía, a calidad de uso del espacio y temas de financiamiento y cómo políticas públicas inciden sobre esto. Nosotros en la región, y no me voy a extender mucho, pero así muy rápidamente, que es un poco el tema acá, hemos pasado varios puntos de inflexión. Uno de los puntos de inflexión que hemos pasado como región es el de la población urbana versus rural. Hoy por hoy en América Latina tenemos más población urbana que rural en general, y los países que todavía no han llegado a ese cambio están por llegar. También tenemos, después de 100 años más o menos, un poco menos, de estar diseñando y produciendo el sistema de producción de vivienda de interés social, generalmente vivienda nueva de interés social, que ha sido la gran necesidad histórica de la región, que es lo que entendemos como déficit cuantitativo de vivienda. Tenemos hoy por hoy más necesidad, según las diferentes mediciones, de mejorar la vivienda que ya se construyó, que se autoprodujo fuera de ese sistema, que en número de viviendas nuevas. Siempre hay necesidad de las dos, pero hoy por hoy el déficit cualitativo de vivienda en América Latina supera en la mayor parte de nuestros países, en América Latina y Caribe, al déficit cuantitativo de vivienda. Entonces, por lógica, si tenemos 100 años de estar diseñando y refinando el sistema de producción de vivienda nueva de interés social, y en esos 100 años no hemos podido satisfacer la demanda, hablamos en países como México o Colombia, que el 70%, 60% fácilmente de la vivienda existente ha sido autoproducida, ladrillo a ladrillo, por las personas que habitan en ellas. Entonces, ¿cuántos años necesitamos para empezar a producir, diseñar los esquemas de financiamiento y de mejoramiento de la vivienda ya existente? Ojalá no sean otros 100 años. Y para nosotros esos dos sistemas deben correr en paralelo. Eso es formación, asistencia técnica, financiamiento, políticas públicas.
una gran cantidad de cosas que tienen que unirse, así como se han venido haciendo para la producción de vivienda terminada, como se llama en México, vivienda nueva, como se llama acá. Y nos toca, y es creo yo un poco el espíritu de este foro, todos juntos y trabajar en ese otro tema que es hoy por hoy la gran oportunidad de mercado en vivienda, porque es la mayor cantidad de población, es quien consume el 60% del cemento que se produce, se consume saco a saco en las ferreterías de los barrios, en la vivienda de autoproducción, o sea que es el cliente más grande de las cementeras de la región, y por ahí pues es un gran sector que se puede ver como un problema, pero también como una oportunidad. En ese orden de ideas, entonces les cedo la palabra a mis panelistas para que nos cuenten cada uno qué está haciendo en el sector, tanto desde la política pública como desde otros sectores, para incentivar esta maquinaria de vivienda resiliente que tiene que agarrar fuerza en nuestra región. Entonces, empiezo con la caja de la vivienda popular. Y aquí tenemos el micrófono. Listo, no sé si hay una presentacioncita que pasamos. ¿Y la pasamos nosotros acá o la pasan ustedes allá? ¿Sí? Ok. Dale, sigue. Entonces, bueno, buenas tardes ya para todos y todas. No sé si, espero que hagan conmigo algo porque si no, con el hambre del almuerzo sí estaría muy difícil hablar. Lo primero que quisiera un poco reconocer es que nosotros, gracias, hicimos un ejercicio. Esto no pasa. ¿Ya está cargada? A ver. Bueno, un poco, digamos, como en esta línea de lo que... listo, ahora sí. Bueno, entonces, entendiendo un poco la vivienda resiliente, nosotros tenemos una particularidad en Bogotá y, bueno, en toda Latinoamérica realmente, que es efectivamente las viviendas que se encuentran en zonas de alto riesgo y las viviendas que se encuentran lo que nosotros llamamos barrios populares, ¿sí? Autoconstruido. Lo primero que quisiera decir un poco es reconocer que existe un conjunto de viviendas que están en lugares donde no pueden pues habitar, ¿sí? Eso es lo primero y que es muy importante tener clara la solución que tenemos y les voy a comentar lo que hemos intentado hacer y también los retos que tenemos con respecto a esto. Lo primero es que pues en Bogotá hay cerca de 18.000 predios que están identificados en estos territorios y cada vez crecen más. Entonces, y este es, digamos, como uno de los retos que tenemos, es cómo prevenir que se generen ocupaciones en estos territorios que son de alto riesgo. Nosotros ya tenemos cerca de 4.000 hogares que en este momento estamos reasentando, pero ahí el reto es que aunque reasentamos, después vuelve al mismo lugar a ocuparse por otro hogar, hasta por los mismos familiares del mismo hogar, le dicen vaya, hágase allá y que con base en eso le van a dar una vivienda. Hablando de incentivos, entonces ahí es donde estamos empezando a identificar que los incentivos no necesariamente están siendo los mejores. Si nosotros les decimos a la gente, si usted está en este lugar y está ocupando una zona de alto riesgo, nosotros vamos a ir, les vamos a decir que le vamos a dar una vivienda. Entonces estamos generando un incentivo que no necesariamente es positivo para que las personas no ocupen estos lugares. Y el segundo es, aunque no quiere decir que no lo hagamos, ¿no? Sino ahora digo, es como también un reto que tenemos sobre esto. Y lo segundo es efectivamente la vivienda autoconstruida, que como ya lo hemos hablado, en Bogotá es cerca del 30% de la vivienda que se produce y pues entre 17.000 y 19.000 se producen sin licencia, que es lo que le llamamos un poco informal. Sobre esto nosotros tenemos un reto, es de sobre todos estos territorios hay viviendas autoconstruidas en cerca de 6.924 hectáreas de la ciudad. ¿Sí? Todas estas zonas que se ven ahí marcadas son zonas en donde hay vivienda autoconstruida. Entonces, lo primero que quisiera enunciar es que sobre el asunto del reasentamiento, pues nosotros hacemos el ejercicio con otra entidad que es la de gestión del riesgo, identificar esos hogares, hacer un análisis de esos hogares y hacer el proceso de primero de relocalización transitoria, le pagamos arriendo y luego de vivienda nueva. Sin embargo, la producción de esta vivienda nueva siempre nos toma tiempo y la cantidad de recursos nunca es suficiente para lograr resolver este problema. Pues tendríamos a hoy que tener 18.000 viviendas disponibles pues para poder reasentar a todos los hogares. Pero
sobre esto, el reto que hoy tenemos es no solo reasentarlos, sino que estos territorios no se vuelvan a ocupar. Entonces, lo primero que estamos intentando es, obviamente, recuperar los predios y estamos haciendo un trabajo con el Jardín Botánico de la ciudad para poder hacer huertas urbanas en este lugar y que las comunidades que están aledañas se puedan apropiar de ese territorio y que hagan otra cosa y que no permitan que se vuelvan a ocupar. Y así estamos pensando otras actividades de gestión, eso lo pusimos en el POT, antes no podríamos hacerlo. Antes no podíamos hacer nada, o sea, antes del POT que fue el año pasado, no podíamos hacer nada en una zona de riesgo, nada. O sea, era sacarlos y darnos la bendición de que nadie lo vuelva a ocupar. Y tener policía todos los días, pero pues tenemos un territorio tan grande que nunca íbamos a lograr o no vamos a lograr que tengamos un policía en cada montaña cubriendo esto. En esa medida, nosotros hemos venido también haciendo proyectos de gestión social, por ejemplo acá, desde otra dirección que era el mejoramiento de barrios, hicieron por ejemplo este espacio que es un espacio de encuentro con la comunidad. Y ahí estamos recuperando que la comunidad no va a permitir ahora que se ocupe ese lugar, ¿sí? Porque sabemos que es una zona de riesgo. Entonces debemos tener unas intervenciones que sean integrales, completas, que no sea solo el reasentamiento y yo. Y por otra parte, pues que haya una gestión con la comunidad. Por otra parte, sí están las viviendas que están en zonas de autoconstrucción o lo que nosotros llamamos barrios legalizados. Los barrios legalizados, digamos como ustedes vieron en la primera diapositiva, tenemos una cantidad, pero aún nos falta por legalizar como 600 hectáreas, que es bastante territorio de la ciudad. Lo segundo que hacemos es la titulación de predios. La titulación de predios que la hacemos, a hoy llevamos más o menos 3.000. Inicialmente la hacíamos sobre predios públicos, y hacíamos era titular porque era un predio público. A hoy lo que estamos haciendo es comprar barrios completos, buscando los propietarios originarios y pagarles a ellos por la propiedad de esos pues, barrios completos, porque eran fincas antes, y lo que nosotros hacemos es, después de que lo tenemos nosotros, ahí sí le transferimos a cada uno de los hogares, y ese es el programa que estamos ahora haciendo. Luego de ello, hacemos el reforzamiento, el mejoramiento de vivienda, que nosotros tenemos, como ustedes lo conocen, pues dos tipos de mejoramiento. El mejoramiento habitacional, que es el que pues, genera baños, cocina, pisos, cubiertas. Cubiertas, ahí hay una discusión si se puede, pero ahí lo hacemos porque necesitamos hacerlo. Y efectivamente, pues la posibilidad de hacer reforzamiento y ampliación de las viviendas. Este es lo que nosotros hemos denominado plan terrazas, que lo comentaba la alcaldesa esta mañana. Ahí digamos como que tenemos tres niveles de acción. Uno es el reforzamiento estructural de la vivienda, que este es el reto, digamos, como más grande. En Colombia a todo el mundo le daba miedo hacer un mejoramiento de vivienda, reforzamiento, porque todo el mundo decía, no, pues esa casa se va a caer, eso no se puede, cumplir una licencia es imposible, no lo hagamos. Entonces nadie, ni el gobierno nacional, ni las entidades territoriales se le medían a hacer reforzamiento estructural. Nosotros en esta administración pues asumimos el reto y uno es reforzamiento, lo segundo que logra es la ampliación, un poco para prevenir pues, problemas, digamos ahí con dos objetivos. Uno, reducir el hacinamiento y dos, tener una posibilidad de generación de ingresos, al tener un segundo piso que puedan rentar. Muchos de los hogares que nosotros atendemos no tienen ninguna posibilidad de tener otro tipo de ingresos. Casi que ellos están esperando que sea el segundo piso para que lo puedan rentar y tener pues, un ingreso adicional en su familia. ¿Cómo nosotros lo hacemos? O sea, ¿cuáles son los instrumentos de política que nosotros utilizamos? Primero, asistencia técnica que es tener arquitectos directamente nuestros, que construimos directamente pues, los planos, hacemos los estudios, construimos los planos, solicitamos la licencia, es un equipo dentro de la Caja de Vivienda Popular, y otro equipo que expide las licencias, las firmo yo, pero pues ese equipo hace todo el trabajo de la Curaduría Pública Social. Como lo decía la alcaldesa en Colombia, la tarea de las licencias está, por decir así, en manos de un agente privado y tiene un costo y tiene obviamente pues unos costos también para la familia. Luego, aparte de la licencia, nosotros podríamos dejarlo ahí y hay unos hogares que nosotros vamos a hacer solo la licencia de reconocimiento. ¿Sí? Ya reconocer lo construido, porque también les permite a ellos tener no solo propiedad sobre el suelo, que será la titulación, sino sobre lo construido, que es el reconocimiento de la vivienda, que es una licencia de reconocimiento. Pero también hacemos, sobre la mayor parte de las viviendas que estamos trabajando en este proyecto piloto, un subsidio para el mejoramiento de esa vivienda.
directamente desde la Caja de Vivienda contratamos a empresas para que ellos puedan desarrollar, construir las viviendas. Hay todo un reto que en Colombia pues tampoco los constructores se le medían a este tipo de proyectos. Y hoy estamos teniendo ahí problemas con algunos que están ejecutando porque no están, digamos, como tan familiarizados con la metodología que hemos construido precisamente con Bill Chains y que ha sido, digamos, como nuestro socio estratégico para poder producir estas viviendas. Y por último, un instrumento que creamos hace poco que es el banco de materiales. ¿Qué es el banco de materiales? Es que nosotros compramos materiales a un menor precio por comprarlos a mayor escala y esos materiales, una parte se los entregamos al constructor para que finalice la obra y otra parte va a ser para promover que los mismos hogares con materiales de calidad puedan finalizar o mejorar la vivienda, o sea, para que la autoconstrucción continúe, porque la idea nuestra es que ellos puedan continuar haciendo la autoconstrucción, pero con materiales que sean de calidad y con asistencia técnica nuestra y cumpliendo la licencia de construcción. Esta es, digamos, como más o menos la tarea. Nosotros tenemos una meta de 1.250, de las cuales tenemos en este momento en obra 646, y pues más o menos por cada una de las viviendas damos cerca de $14.000. Esto es más o menos lo que hacemos en Bogotá. Corrí un poco para poder contar todo, pero lo importante de esto es que realmente estamos haciendo un piloto, y hacer un piloto normalmente a los que son de Colombia saben que es un poco difícil porque los entes de control no les gusta los pilotos porque dicen como usted está perdiendo la plata y si pierda 5 pesos o 10 pesos, pues usted se va para la cárcel o usted tiene una inhabilidad. Entonces, lo que estamos viendo es también cómo se cuida la entidad, se cuida el sector público de hacer bien las cosas, poderlas implementar, ejecutar y lograr estos objetivos y que sea una práctica que después en todo el país la podamos hacer. Gracias. Muchas gracias, Javier. Y es importantísimo resaltar el tema de que es un piloto, como les decía, 100 años tenemos de estar haciendo ejercicios para producción de vivienda nueva. Entonces, yo que para mí la alcaldía de Bogotá tomó un acto de suma valentía, medírsele a este tema al que todo el mundo le tiembla y ponerle el recurso en un piloto que se ha dejado en los últimos años enormes cantidades de lecciones aprendidas y que seguramente nos va a dejar muchas más, no solo a nivel Bogotá y Colombia, sino que a nivel regional y global. Muchas gracias. Ahora, desde el sector público y los subsidios, nos vamos con Samuel a que nos cuente un poco lo que están haciendo allá en México desde el Infonavit, de un tema más de orden de mercado y fondos propios, ¿no? Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias. Perdón, ¿sí? Ok. Muchas gracias también por la invitación a Habitat, a Bill Change, a Juan, porque es realmente una oportunidad muy importante después de lo que he escuchado en estos días, hablar de este tema de la resiliencia en la autoproducción de vivienda de nuestros países. O sea, inaugurar un nuevo camino para mí, que nos falta mucho para transitar, o sea, que estamos realmente apenas empezando. Déjenme iniciar comentándoles de dónde vengo. Yo vengo de México, de una institución que se llama Infonavit, y algo de lo que incluso en las pláticas previas que he tenido a este panel parece muy novedoso porque lo es la forma de financiarse. La forma de financiarnos nosotros en el Infonavit es con la constitución de un fondo que hacen las empresas a cada trabajador que contratan. Cada empresa tiene la obligación de aportar el 5% del salario del trabajador a un fondo para constituir una plataforma de financiamiento para la vivienda de los trabajadores. Y es obligatorio de todos. O sea, cada uno que contrata a un trabajador le paga seguro social, le paga obviamente su sueldo y paga también un 5%. Esa es nuestra fuente. Esa fuente son recursos de cada trabajador, no son recursos de una institución, no son recursos del Infonavit en abstracto, no son recursos del gobierno tampoco, son recursos haciendo el símil de una especie de mutualista. Legalmente no somos una mutualista, pero realmente cuando a mí me preguntan ¿y quién es el dueño del Infonavit? Pues el dueño del Infonavit son los trabajadores. ¿Por qué? Porque tiene cada uno su cuenta de vivienda, esta aportación que ha hecho. Y con ese fondo es con lo que nosotros
financiamos la vivienda de los trabajadores. Es un esquema muy especial porque tiene un gobierno tripartita. En ese gobierno participa el gobierno, valga la redundancia, participa los trabajadores, los representantes de los trabajadores y participan los patrones. O sea, tenemos 3 directores, un director por cada uno de los sectores, aunque el que opera realmente administrativamente es el director del gobierno para hacerlo. Con ese gobierno se destina a todos los fines que vayan relacionados con la vivienda. A comprar una vivienda, a comprar suelo para hacer una vivienda, a mejorar una vivienda, a construir una vivienda nueva, a pagar pasivos de un crédito que hayan contraído para su vivienda, incluso a refinanciar el crédito que se tienen. Entonces tenemos cubierto prácticamente todas las posibilidades en términos del destino del financiamiento. Y si al final de su vida laboral todavía le queda un remanente o no lo utilizó nunca, se le entrega al trabajador ese fondo. Dice, ok, de este fondo de ahorro que tu patrón dio por ti, te lo entregamos como un complemento a tu pensión. Y es un ahorro importante, o sea, se vuelve en el tiempo un ahorro importante, sea que lo use para su vivienda o sea que no lo use y lo recupere al final para hacerlo. Solo para darles una idea de qué tamaño es lo que estoy hablando, nosotros operamos 60 millones de cuentas individuales. O sea, esto es más que la población de la mayoría de los países de América Latina. O sea, y cada trabajador tiene su cuenta. Son trabajadores exclusivamente del sector privado. No entran los del sector público y no entran los trabajadores informales en este fondo para recibirlos. De estos 60 millones no todas están activas, también déjenme comentarles. ¿Qué quiere decir que no todas están activas? Que puede haber trabajadores que alguna vez cotizaron al Infonavit y que dejaron de cotizar porque cambiaron de empleo y se fueron a trabajar al sector público, al sector informal, o se fueron a trabajar como trabajadores independientes para hacerlo, y realmente activas, o sea, de trabajadores que están cotizando, tenemos aproximadamente 20 millones de cuentas. Otra vez, lo que estoy tratando es de dimensionar lo que hacemos en Infonavit para después llegar al tema de esta reunión. En la historia del instituto hemos financiado 12,5 millones de créditos, o sea, más que la población de todo Bogotá, o sea, más que darle un crédito a cada quien, y más de 10 millones son créditos hipotecarios. O sea, en eso tiene el Infonavit pues una muy amplia experiencia en el manejo para hacerlo. Este año nuestro programa plantea hacer 500,000 créditos, o sea, más de 1,000 créditos diarios, o sea, muchos más que esos. Este antecedente solo sirve para decirles que ese camino ya está andado. Incluso me va a tocar en otro panel platicar con más detalle de ese camino, pero ahora me toca platicarles de un nuevo modelo de financiamiento que estamos utilizando, en donde estamos poniendo el énfasis en la autoproducción de vivienda. Y este nuevo modelo se deriva de una nueva política habitacional que tiene esta administración, que empezó en 2018, que le da preponderancia a la población vulnerable, y algo que parece un discurso pero que realmente se ha hecho realidad es hacer de la vivienda un derecho y no una mercancía. O sea, que todos los trabajadores tengan derecho a tener acceso a una vivienda, y no solo los que los puedan comprar o no los puedan comprar, lo que sea, que realmente sea un derecho para todos los trabajadores hacerlos. Y tienen muchas más, o sea, por ejemplo, los subsidios que se manejan, nosotros no manejamos subsidios, aunque lo hicimos en el pasado. Ya no se manejan subsidios, porque los subsidios también en este enfoque de hacer de la vivienda un derecho se están canalizando a través de una organización que le llamamos la Comisión Nacional de Vivienda, y en esta comisión se atiende a la población más vulnerable o a la que ha sido afectada por los sismos que en 2017 nos afectó mucho en nuestro país. En el Programa Nacional de Vivienda está planteado esto. Tenemos una Coordinación Nacional de Autoproducción
Entonces ya el tema de la autoproducción en México es un tema, digamos que común. O sea, en toda la política siempre se habla de autoproducción. Está bien, vamos a hacer la vivienda nueva, vamos a hacer la vivienda terminada, vamos a financiarla, pero también tenemos que ver qué hacemos con la autoproducción. En este enfoque, a todos los organismos de vivienda federales nos dieron la indicación de generar un programa de autoproducción. Entonces, todos lo hicimos. En Infonavit hicimos un programa que se llama Construyo, que es el, que es el que les vengo a hablar. Este programa está dirigido sobre todo a los autoproductores y déjenme clarificar qué entendemos por autoproductor. Por autoproductor entendemos a alguien que ha construido por sí mismo su vivienda, que escogió un lote donde pudo y como pudo. O sea, y eso es literal. Ahorita en la intervención anterior, pues vimos que incluso el margen que les deja es ubicarse en zonas de riesgo. Y no es por gusto, obviamente, es porque el mercado no les dejó otra oportunidad para ubicarse. Y han tenido que construir su vivienda, pues poco a poco, de acuerdo a dos cosas casi siempre, a sus posibilidades y a sus necesidades. ¿Y qué es lo que pasa? Que sus necesidades son muchísimo más grandes que sus posibilidades, entonces las condiciones pues son muy, muy lejos de una vivienda adecuada, muy, muy lejos de una vivienda resiliente. O sea, y entendiendo por resiliencia lo que estamos platicando aquí, o sea, las condiciones estructurales básicas, o sea, que tengan seguridad y que puedan soportar un temblor, que no estén en una zona inundable, que no estén en una ladera que se deslave, en fin, todo eso es lo que nosotros consideramos en la autoproducción. Y los recursos con lo que los ha hecho, pues son recursos, pues de la familia, digamos. O sea, y siempre es así. O sea, no son recursos individuales, sino el papá, la mamá, los hermanos se apoyan unos a otros para ir construyendo poco a poco su vivienda. Cuando se casa el hijo, pues lo aceptan, le construyen un cuarto y ven la manera en que se va construyendo. Eso es lo que consideramos nosotros como autoproducción y se ha hecho sin dos cosas, por eso la falta de resiliencia. Se ha hecho sin financiamiento, o sea, más que el propio, y se ha hecho sin asistencia técnica. Y esos son los dos factores fundamentales que nosotros incorporamos en Construyo. Pero los incorporamos con algo muy básico, reconociendo el proceso, no ignorándolos. O sea, nosotros creemos que el trabajo que ha hecho el autoproductor es un trabajo muy valioso, realmente con una estrategia incluso económica de hacer rendir su dinero, de hacer las construcciones lo mejor que puede, pero no tiene los elementos para hacerlo. Entonces nosotros le estamos tratando de dárselos y la idea básica de Construyo es apoyar ese proceso social. Ayer y en estos días se ha hablado mucho de los temas que cómo le llamamos a estos asentamientos, viviendas populares, les llamamos informales o cómo les llamamos. En México ya les llamamos de una forma muy clara, es producción social de vivienda. Es la producción que las propias familias hacen por sí mismas con un esfuerzo mayúsculo a través de, ya saben, 15, 20, 30 años que se tardan construyendo su vivienda. Y con eso los diseñamos, entonces no es algo de que les digamos te voy a dar una vivienda nueva, te voy a hacer la construcción, te voy a dar nuevas cosas, sino te voy a apoyar para que tú lo hagas. Y te voy a dar lo que te falta. Te voy a dar asesoría técnica y te voy a dar financiamiento. Voy a ir más rápido. Es un crédito sin garantía hipotecaria. O sea, es un crédito que no necesita que la casa esté a nombre del trabajador, puede estar a nombre del papá, del hermano, del hijo, lo que sea. No es necesario que sea propiedad privada, puede ser, en nuestro caso, provenientes ejidales, que son las provenientes de la cuestión agrícola o comunales, provenientes de los pueblos para hacerlo. Y le dejamos al trabajador que decida, esto es fundamental, el trabajador decide qué quiere hacer. O sea, ¿sabe qué? Yo necesito el crédito y la asesoría para poner una losa. Ah, ok. Entonces déjame ver si los muros que ya tienes resisten una losa y tú contratas al albañil y lo haces. No, lo que yo quiero es un cuarto adicional. Bueno, pues adelante. O sea, te financio para un cuarto adicional y lo que requiera, ¿eh? No hay dos proyectos iguales.
Entonces, cuando a mí me hablan de prototipo, digo, pues esa no va con nuestra visión. O sea, la visión es hacer trajes a la medida de cada uno de los trabajadores. ¿Quién hace esos trajes? Los asesores técnicos. Es un crédito sin subsidios, ya lo dije, y la operación es de mercado. O sea, construyo en una primera etapa, hablando de los pilotos que decía Juan, no se está financiando con recursos del Infonavit, porque también tenemos esa posibilidad. Lo estamos financiando con recursos de la banca comercial. O sea, son los bancos comerciales los que están financiando este programa, utilizando como garantía nuestra subcuenta de vivienda. O sea, cuando no te pague la mensualidad, no, siempre tiene que ser, siempre. No, nosotros eso sí, el límite tiene que ser un trabajador que haya cotizado alguna vez al instituto. La idea es, con este modelo, ya repartirlo. Bueno, la tasa de interés es 24% con eso, y le dejamos al trabajador que decida todo. Y le detengo aquí porque ya es mucho el tiempo que me he pasado, y agradezco su atención y la tolerancia de nuestro moderador. Muchas gracias, Samuel. El tema de México es sumamente interesante. Lo que Samuel está haciendo ahora con el Infonavit, a mí me parece también fantástico, sobre todo porque es algo que no se ve muy seguido. Es un tema totalmente privado, con banca comercial, reconociendo la autoproducción y la progresividad de la realidad de la que estamos hablando. Entonces, dos temas claves: acceso a financiamiento, acceso a asistencia técnica para que la autoproducción produzca algo que no genere más vulnerabilidad, sino que lo contrario. En ese sentido, hablando de financiamiento, tenemos a Francisco Caro, especialista en política de vivienda del Perú, que nos va a hablar un poco más del tema financiero. Al final, la siguiente ronda son preguntas, y mucho de lo que ustedes están diciendo contesta alguna de esas preguntas. Entonces, luego de las presentaciones vemos cómo nos acomodamos y administramos el tiempo que nos queda. Rápidamente vamos a avanzar con este título. ¿Cómo es esto? Ya. Para poder situarnos, para poder encajarnos, porque en realidad la realidad que nos aboca en toda la región es muy parecida. Lo que nos diferencia son los números. O sea, Colombia tiene 50 millones, Perú tiene 30 millones, son números los que nos diferencian, pero seguramente las proporciones son muy similares. La población del Perú tiene 33 millones de habitantes, que son más o menos 9.4 millones de hogares. Y se estima que sobre esa población el déficit cualitativo asciende a 830.000 familias. Las familias con demanda de vivienda, es un hecho también que lo has comentado, buscan en la informalidad lo que no encuentran en la formalidad. Es una realidad. Y los esfuerzos del Estado se han enfocado en lo más simple. Como comentabas, ver el tema del reforzamiento es complicado. O sea, es mucho tema de gabinete, mucho trabajo operativo y mucho costo administrativo. Entonces, se ha enfocado fundamentalmente en construcción de viviendas, ese subsidio para que la familia construya su vivienda, bajo un esquema de construcción individual, yo diría, y más que autoconstrucción, porque contratan un maestro de obras, un técnico, y bajo agentes registrados del Estado, a los que llamamos entidades técnicas. Y también bajo el esquema de adquisición de vivienda nueva en proyectos privados también registrados en el Ministerio. Sin embargo, estos esfuerzos de prevención no alcanzan a las viviendas ya consolidadas con deficiencias estructurales o constructivas. Entonces, porque claro, esto es para construcción en sitio propio donde hay una vivienda precaria, no consolidada, se demuele la vivienda y se construye la otra vivienda, o sobre un terreno llano. Entonces no alcanzan a este segmento. En los últimos 20 años, es bueno decirlo, las ciudades peruanas han expandido casi 40%, y de ese 40%, el 93% es informal. Entonces nos da una idea de que el problema grave está por ese lado. Y más aún que yo me siento como una canoa, como un pequepeque que está en el río Amazonas y hay una catarata. Y la catarata es el sismo que se viene inminente en el Perú, porque estamos en situación de fuego y hay un silencio sísmico de más o menos 300 años y eventualmente va a venir un sismo de 8.5 grados que nos va a hacer añicos. Entonces, esa es nuestra preocupación. Para aterrizarlo esto muy esquemáticamente, para que sea algo didáctico, vamos a ver cómo una familia que no tiene solución formal va a lo informal, bajo 3 vectores: la densificación de la vivienda, el nivel socioeconómico alcanzado por la familia y las características. En el Perú tenemos 5 niveles socioeconómicos que van del A al E.
A y B son, A es clase exclusiva, el 0.3% de la población, el B es clase media alta, y C, D y E es clase media baja, baja, y nivel E es, digamos, las familias que viven en supervivencia. Entonces, bajo estos esquemas, tenemos cómo evoluciona la familia. En primer lugar, las familias con demanda de vivienda, lo que hacen es, toman posesión de un terreno, ya sea informalmente o ilegalmente, motivados por un traficante de tierras o por su propia necesidad. En este punto, las familias tienen un nivel socioeconómico E y la vivienda que tienen es material provisional, piso de tierra, tienen una habitación de uso múltiple, donde duermen, comen y cocinan. Eventualmente, a lo largo de 2 años que dura esta etapa, adición de 2 habitaciones y progresivo mejoramiento de los materiales. Este nivel socioeconómico E, acá la solución va por un tema de darle piso para reducir morbilidad o reubicación. Luego, esa misma familia va prosperando y en la segunda etapa va de 3 a 5 años y hay un cambio progresivo en los muros, pasan del cartón, prensado y plástico a calamina, hay 4 o 5 subdivisiones o ambientes nuevos, completa el cerco perimetral de la vivienda y logra acceso a la electricidad. Le ha tomado de 5 a 7 años tener acceso a electricidad. Luego, ya consolida el primer nivel con ladrillos, ya construye ese primer nivel, tiene un nivel socioeconómico un poco más alto, este periodo le toma entre 3 y 5 años, techados parciales, primero techa la sala, baño, un cuarto, luego el resto, eventualmente el número de habitaciones en el primer nivel. Estamos en el año entre 10 y 10 y 15 y logra acceso al agua y desagüe en este momento. Ya en un cuarto nivel, ya avanza a un segundo nivel de la vivienda precario aún, repitiendo más o menos lo que sucedió en el primer nivel, construcción de un cerco del segundo piso, subdivisiones, material precario, luego mejoramiento con ladrillos. En este punto ya tiene algo de infraestructura urbana, veredas y pistas afirmadas, y finalmente llega a la vivienda ya consolidada con 2 pisos, que le toma 5 años más, techado del segundo piso y consolidación del segundo piso. Este proceso le ha tomado entre 16 y 20 años, con sangre, sudor y lágrimas. Pero este proceso le ha costado a la familia, le ha costado consumo presente. La pregunta que nos haríamos, ¿existe capacidad de financiamiento? Bueno, estos son los niveles socioeconómicos en la pirámide del lado derecho, del lado izquierdo, perdón, y los ingresos en soles, promedio de estos niveles socioeconómicos, y la disponibilidad después de gastos de consumo, ¿no? Descartamos estos 2 primeros niveles y el último nivel, porque es nivel de supervivencia, y nos enfocamos en el nivel C y D. Y en esta tabla podemos ver a cuánto califica el disponible pago, y como vemos, califica una capacidad de endeudamiento máxima entre 15.000 y 28.000 soles. Tengamos en cuenta que un presupuesto promedio de reforzamiento en el programa es de 15.000 soles, que involucra solo un cuarto seguro ante un eventual sismo, que es el estrés del gobierno peruano. Ahora, la pregunta es, ¿las familias están interesadas en reforzar su vivienda? Porque una cosa es déficit y otra cosa es demanda. O sea, ojo, esta familia le ha costado 20 años hacer esa vivienda. Y si tú has construido 20 años y tu casa está bien, véndela, pues, le pones sobreprecio porque tienes el valor emocional de la vivienda. Entonces, estas familias, para ellas su vivienda está bien hecha. Para ellas su vivienda está bien hecha y más lo dicen, o sea, han pasado 20 años y no se ha caído, está muy bien. Entonces hay un tema de sensibilizar a estas familias, ¿no? Tenemos estos casos, son comunes en el Perú, con pircas de llantas, y entonces hay que hacer un trabajo de sensibilización casa por casa, no solo para convencerla de que su casa efectivamente tiene deficiencias constructivas, sino además lograr que un tercero entre a la casa mientras que ellos vivan para que repare las paredes. Entonces, ahí hay un fuerte trabajo de sensibilización, que es un tema uno de los cuellos de botella que tenemos inicial para este proceso. ¿Y cuál es este proceso? Primero tenemos la entidad técnica, que habíamos hablado al principio, que es la que convoca y hace el trabajo de marketing social, ¿no? El gobierno local debe aprobar
esta obra, este proyecto, y lo que estamos proponiendo es que haya una entidad financiera que califica tanto al beneficiario y afianza a la entidad técnica para recibir el subsidio. Una vez que el grupo familiar tiene financiada la obra, va al fondo de vivienda para que califique el subsidio y pueda la entidad técnica luego con cartas fianza pedir el desembolso tanto del ahorro, del subsidio y el eventual crédito, para que contra avance de obra supervisado y seguimiento de la entidad financiera y acompañado por un supervisor del Estado, pueda terminar la vivienda. Cuando termina la vivienda de acuerdo al proyecto aprobado, se liberan las cartas fianza. Ese es el esquema del financiamiento. Ahora, la pregunta que viene, ¿este es sustentable? Estamos hablando de créditos, y en la experiencia que he tenido en el Perú sobre todo, los programas que tienen vinculado un financiamiento hipotecario son más estables en el tiempo, porque le doy la tarea al privado para que haga esa calificación de la familia. Entonces, disminuyo tremendamente, y lo conversábamos contigo, Juan, antes en los preámbulos, disminuyo tremendamente la filtración que puede existir en el programa. Entonces, hay que ver si es atractivo, porque todos debemos ganar el programa. Entonces, y este esquema parte de que las familias buscan a una entidad financiera que tiene la función de originación del crédito, les otorga el crédito para mejoramiento y reforzamiento de vivienda. En este caso, lo que se propone es un crédito que no sea hipotecario. Y este crédito se empaqueta, se titula, y eventualmente hay un tercero que administra el crédito. De tal manera que esta titulación puede ser adquirida por instituciones, inversiones institucionales, AFP, seguros, para retornar los flujos y hacer un círculo virtuoso de multiplicación del dinero. Ahora, todo es motivación, decíamos al principio, cuando la gente se iba a comer antes de venir acá, todos han hecho eso, ¿no? Entonces, oye, los seguros van a estar motivados para comprar esto, ahí interviene el rol subsidiario del Estado, que le da cobertura de riesgo a este producto, de tal manera que lo vuelve atractivo y estable para que un tercero pueda comprar y darle este flujo al proceso financiero. Eventualmente, inclusive en una segunda etapa o en paralelo, puede haber un tercero que administre de tal manera que esta entidad financiera solo sea producto en la originación. Ideas finales, ya estoy terminando. Ya, me puso la bomba. Para tener el alto volumen de necesidades de mejoramiento es necesario, y para que sea escalable. O sea, cuando hablamos con Camilo, ¿no? Javier, ¿no? El tema de la escalabilidad. O sea, es caro llegar, pero escalable. La única manera de hacerlo escalable es que el Estado tenga un rol subsidiario y que permita que tener a un tercero que pueda acompañar al Estado, ¿no? Y pueda tener capilaridad del proceso a nivel nacional. El déficit adicional cualitativo necesariamente no corresponde a una demanda. Entonces, tener déficit no es demanda. Entonces, hay que buscar. Hace algunos años en el fondo había un gerente que dijo, hay 100.000 de familias de demanda. El presupuesto que se coloca en 100.000 créditos, no se colocaron 100.000 créditos. Porque una cosa es que yo tenga déficit, otra cosa que me dé cuenta el déficit, y otra cosa que sienta la necesidad y que quiera demandar subsanar ese déficit. Un factor de crítico de éxito es el involucramiento de las familias, y para eso es fundamental la sensibilización y el marketing social. Y un segundo factor es escalar el beneficio con el acompañamiento del sector financiero que había comentado. Y finalmente, no menos importante, es el acompañamiento del gobierno local, que es el brazo cercano del Estado a la población, y el de estar al lado de la población para que efectivamente su vivienda logre el objetivo que buscamos. Listo. Muchísimas Espero gracias. que la bomba no haya estallado. No estalló la bomba, todavía estamos a tiempo. Carolina va a ser siguiente. Vemos aquí entonces cómo no se puede realmente separar la política pública, el sector público y el sector privado en estos temas, sobre todo con la población al centro, tomando las decisiones, ¿no? Al final la casa es de quien la habita. Le doy entonces la palabra a Carolina del BID para que nos cuente un poco cómo desde allá están conjuntando todos estos temas de financiación, políticas públicas y demás. Gracias, Juan. Bueno, primero, estoy muy contenta de estar acá, y también quiero agradecer a Habitat y a Bill Change por invitarme a este panel. Brevemente, mi nombre es Carolina Piedrafita, soy especialista en desarrollo urbano y vivienda del BID. Tengo más de 20 años en el BID, trabajando la mayoría de ellos en proyectos de mejoramiento de barrios y vivienda social,
de revitalización de áreas centrales y hace 3 años coordino lo que llamamos el Laboratorio de Ciudades, que está adentro de la División de Desarrollo Urbano y Vivienda del BID, que sería el grupo de gente que trabaja con los ministerios y con las ciudades para diseñar y desembolsar los créditos que todos ustedes conocen. Y adentro de esta división somos 5 personas que trabajamos como una plataforma de servicio a nuestros clientes públicos para fomentar la innovación y la experimentación. Ahí vamos. Bueno, entonces esa es nuestra misión, promover la innovación y la experimentación en nuestros clientes públicos. ¿Por qué? Porque como vemos en esta charla, hay demasiados desafíos recurrentes y de larga data en el sector de la construcción y la vivienda que todavía no encontraron una solución y pensamos que la innovación y la experimentación es una manera de lograrlo. Definimos innovación de la manera más simple posible, que es encontrar una solución a un problema que todavía no lo tenía. No nos atamos a que la solución tiene que tener tecnología, como otras agencias de innovación. Y también porque entendemos 2 cosas de la innovación. Una, no es transferible de un país a otro, sino un esfuerzo de lo que todo el mundo llama tropicalización o creación de capacidades locales. Y también porque, como decías, Javier, el sector público no tiene vocación de innovar, las características clásicas de la innovación es que ser flexible, hay que no tener miedo a fallar, hay que probar en chiquito, hay que trabajar con múltiples sectores público, privado, ONGs, comunidades y además adentro de la ciudad con varias agencias. Todas esas cosas, la cultura pública, el sector público no las incentiva, de hecho las penaliza y hay que ser un tomador de riesgo para hacer esto y mucha gente no lo quiere hacer porque puede tener hasta penalización legal. Entonces, en ese contexto sale este grupo que tiene como esta misión de conectar lo público y lo privado y hacer como una pequeña disrupción adentro de nuestros proyectos. Entonces, tenemos como 3 pilares de trabajo. El primero, que son como las 2 politas primeras, identificación y conexión, es inspirar, es mostrar qué innovación hay en la región. Lo dividimos en general por temas específicos y resiliencia climática es uno de nuestros temas prioritarios y por eso estamos acá. El otro es experimentar, efectivamente entrarle a un problema con una ciudad, con una administración pública y encontrar cómo solucionarlo. Ahí seguimos la clásica metodología del design thinking, que voy a explicar un poquito más a continuación. Y después tenemos un grupo, no puede faltar la tecnología porque si no, en nuestro marketing va muy mal. Entonces hemos identificado que hay un nicho muy grande de uso de datos, del famoso Big Data que tienen las ciudades para encontrar herramientas de diagnóstico y de gestión que con datos que son gratis o satelitales o de teléfonos o de donde los encontremos, podemos generar muchas herramientas de código abierto para atender distintos desafíos. Entonces ahora después les voy a contar un poco más en cada pelotita que estamos haciendo en resiliencia. Entonces, en la primera línea de trabajo, digamos, donde identificamos y difundimos prácticas innovadoras, tenemos varias metodologías de trabajo e intentamos trabajar con otras partes del banco también. Entonces, tenemos unos concursos que llamamos de innovación abierta, donde trabajamos mucho con el BID Lab, que es el laboratorio de innovación del banco que trabaja con sector privado y con ONGs para fondearlas, promoverlas, conectarlas, y tiene distintos productos, algunos son créditos, algunos son a fondo perdido. Trabajamos mucho con el BID Lab para que desde la parte urbana identificamos cuál es el problema que tenemos recurrente en nuestras carteras, para que ellos, y para encontrar quién es el sector privado del tercer sector, está trabajando en eso. Cuando los encontramos, hacemos una cosa que se llama Discovery Papers, donde hacemos un paneo regional de quién hace qué. Y cuando encontramos esas soluciones donde estén, las BitLab las analiza por una parte para ver si pueden tener potencial en cada país de fondeo y de apoyo a su crecimiento. Y por nuestro lado, desde el sector público, lo que hacemos es mostrarles todas estas soluciones a nuestras ciudades y a nuestras contrapartes, que a veces son ciudades y a veces son ministerios.
Es un proceso largo y con altos y bajos, digamos, pero por ejemplo, una innovación abierta que hicimos de resiliencia climática, apareció la solución de Build Change, que además la están piloteando en Colombia y nos pareció espectacular, y ahí lo empezamos a mostrar. Y con base en eso, estamos trabajando con los colegas de Ecuador para empezar a hacer algo similar a lo que están haciendo en Colombia. Colegas de Ecuador, el MIDUI de Ecuador, para ver cómo pueden meter en su propia legislación, regulación, este tipo de programas donde se cambian las reglas y hay algún programa del BID o de quien fuere para poder financiar reforzamiento estructural. Y otra línea de éxito de cuando trabajamos con resiliencia, bueno, como saben, una parte de la resiliencia climática es que la vivienda se pueda recuperar de shocks y de shocks climáticos, y uno puede ser, y que sea no sé la palabra, se puede autoabastecer de cosas como la red de agua, la red de electricidad cuando hay un desastre. Pero bueno, también sabemos que en muchos lugares ni la red de agua ni la red de electricidad funciona. Entonces, por ejemplo, encontramos a Isla Urbana, que es una ONG que trabaja haciendo cosecha de agua de lluvia en la Ciudad de México, también con un esquema de subsidio súper expandido, y la hemos mostrado en muchos otros contextos, y ahora estamos haciendo un piloto en República Dominicana donde había un número de viviendas patrimoniales que tenían una calidad de agua bastante intermitente, y estamos testeando a ver cómo puede funcionar este modelo de isla urbana en Dominicana. Entonces, así hacemos estos matches. Después también tenemos, bueno, hacemos un montón de publicidad, si quieren. Tenemos podcast, estamos preparando el de resiliencia climática, donde mostramos siempre un diálogo entre el sector público y privado para ver qué soluciones hay. Y después, digamos, en el laboratorio buscamos dos cosas. Buscamos generar soluciones, pero sobre todo en nuestros actores públicos buscamos generar capacidades. O sea, la solución, que puede ser una intervención en el espacio público, un prototipo como el de agua de lluvia, o un cambio de comportamiento por ejemplo, proceso de autoconstrucción que estamos trabajando con Infonavit. Eso es muy importante per se, y nos interesa que nos salga bien y mostrarlo a la región. Pero la otra cosa es cambiar cómo se trabaja en las administraciones públicas, mostrar que este modelo de intentar cosas a pesar de que se falle es interesante, de trabajar con los dueños del problema, el sector privado y el sector público es importante. Y el rol que tiene el laboratorio es que en estos experimentos el riesgo lo asume el BID, digamos. Nosotros financiamos todo ese proceso riesgoso, trabajando mano a mano con el sector público, pero la plata no es del fondo público con el que trabajamos. Y otro área en la que estamos trabajando mucho es apoyar a los laboratorios de innovación de las ciudades. Tenemos una red de 15 ciudades que tienen distintos niveles de desarrollo, pero consideramos que estas oficinas que existen en muchas ciudades pueden ser la puerta de entrada para generar este mindset de innovación y de flexibilización y de probar cosas. Y tenemos una red donde hacemos una capacitación cruzada y algunos pilotos. Y de hecho, los pilotos que se van a diseñar el año que viene son también de resiliencia climática. Así que eso sería este pilar. El siguiente pilar es el de experimentación, que un poco ya lo conté, así que no me voy a... Es el típico modelo de un experimento de laboratorio, pero aplicado al sector público tiene bastantes más complejidades, pero tiene que tener énfasis en definir el problema. Tardamos mucho más que casi en diseñar la solución, y en incorporar al dueño del problema como el diseñador de la solución, y trabajar entre distintos departamentos del sector público. Y después, otra cosa que estamos siempre buscando es nos metemos en los equipos de operaciones, y cuando les encontramos problemas que son recurrentes y que no tienen solución, intentamos ahí meter nuestros pilotos. Y después, en herramientas digitales, ya les comenté, intentamos desarrollar herramientas de código abierto, de que se puedan expandir. No son apps, son más bien códigos. Para el tema de resiliencia hay un montón de demanda con el tema de islas de calor, como ustedes saben, y la tecnología no es tan complicada, y tenemos una herramienta que identifica a un nivel bastante específico dónde están las islas de calor, y eso está disponible para cualquier ciudad. Y no me acuerdo cuál era la otra cosa que iba a decir de esto, pero básicamente lo voy a dejar acá.
Esto forma parte de un Open Urban Planning Toolbox que está disponible también en nuestra página web. Y dejo pasar al siguiente ponente. Y si buscan Lab Ciudades BID, va a aparecer nuestra página web que tiene toda nuestra oferta de servicios. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Muy, muy interesante, muy importante. ¿Quién corre el riesgo de equivocarse, de experimentar, de hacer un piloto? Como les decía, tenemos 100 años en la otra área y aquí hay gente corriendo riesgos y con la cuesta arriba, digamos. La Caja de Vivienda Popular, el Infonavit, haciendo cosas muy interesantes y sacando verdadera innovación, ¿no? Entonces, muy, muy, muy bueno lo que están haciendo también en el BID. Ricardo, entonces, ahora nos va a hablar un poco sobre la última milla. ¿Qué pasa? Claro, aquí hemos estado bien enfocados en el tema urbano, porque ahí está una buena cantidad de la población, pero la que está más lejos, ¿qué nos pasa con ella? Bueno, el título de la última milla obedece fundamentalmente a donde estamos ahora, que es en lo que en Colombia llamamos la Colombia profunda, y no es un cliché de campaña política, donde están los nadies, básicamente población indígena y negra. Y ahí estamos trabajando. El Fondo de Adaptación es una entidad creada del 2010 para atender a la adaptación al cambio climático. Es una entidad muy importante en Colombia, poco conocida, adscrita al Ministerio de Hacienda. Y trabajamos muy de la mano con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos. Hacemos proyectos gigantescos como el Jarillón de Cali, como grandes obras de infraestructura, pero este gobierno decidió cambiar el enfoque a raíz de la ola invernal 2021-2022 y estamos trabajando más con las personas, con los seres humanos, y especialmente en lo que más afectó la ola invernal, que fue la actividad productiva en el campo. Yo quiero solamente hacer esta reflexión porque me preocupa mucho que el foro se enfocó mucho en lo urbano y lo critico fuertemente. Y lo voy a provocar en eso porque me parece que el tema de resiliencia urbana no puede enfocarse exclusivamente en el tema de mercado. Y aquí lo que van a ver es eso, por eso se llama llegar a la última milla. En ese orden, vamos a pasar a ver. En ese orden, miren estos datos. Solamente en vivienda, el fenómeno de la niña afectó personas, en general, 1.015.537 municipios, especialmente en Caribe, zona andina y pacífica. Afectó 481.000 viviendas. Eso es mucha, mucha necesidad. Y estas viviendas, curiosamente, no las hace el mercado. Estas son las que la gente hace por sus propios medios en la Colombia profunda. De esas 311.000 viviendas, daño moderado 92.014, daños leves 205.000 y destruidas 14.000. El total de eso vale 7 billones de pesos, 7 billones. Y estamos trabajando en un documento COMPES para poder generar el recurso para esto. Esto es un proyecto a 10 años en general. Siguiente. Bueno, gracias. El caso que nos ocupa hoy, y quiero ser muy claro en esto, es que las comunidades que viven en Colombia o en la Colombia profunda, la más afectada por la crisis climática, pero no se ve, porque no están en los medios de comunicación. No hay un interés político en atenderlas. Solamente se hacen visibles en un desastre. Y ni siquiera es aquella que no atiende el mercado, y en eso tengo que ser también muy claro. Es decir, en Colombia como en América Latina, el estado de bienestar nos condicionó a que solamente se pueda atender lo que al mercado le interesa. Ayer lo dijo la ministra, no sé si lo vieron. El programa Mi Casa ya se concentra en 10 ciudades, en 3 ciudades, en 10 constructores. ¿Y el resto del país qué? Aquí es más curioso porque lo que hoy en día estamos proponiendo es un cambio en la agenda para enfrentar la crisis climática en estos sectores, que puede aplicar también para zonas urbanas como lo vimos acá. Uno, un cambio de atención en el enfoque y escala. ¿Qué fue lo que yo encontré? Porque esto no lo saqué de un libro, no lo bajé por Google. Esto fue visita en campo, cada comisión era de más o menos 5 días en medio del río Atrato, del río Baudó, o con comunidades campesinas en moto a 10 horas de los centros urbanos, que es donde está el problema de crisis climática. Básicamente el problema que tenemos es, uno, reasentar, mitigar o adaptar. Esta foto es diciente. Este es un indígena en el río Totó. Él me contaba que la inundación pasó de aquí a aquí casi 1 metro más en los últimos 10 años. Es decir, la crisis climática los está inundando cada vez que llueve, se le lleva a la casa. ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es el desafío? ¿Reasentar o mitigar? No tenemos la plata para reasentar todas las familias, sacarlas y darle una vivienda. El otro es que hay que cambiar el trabajo por escalas y por grupos. ¿Qué nos encontramos? Casi todas las comunidades indígenas y las comunidades afros y aún los campesinos, en el caso del Chocó, donde hemos estado más fuerte, y en Cauca,
son comunidades que se organizan en pequeños grupos de 15, 20 hogares, que tienen una estrategia y una estructura organizacional maravillosa, funciona muy bien. Y yo no los puedo calificar como precarios, porque la academia los ha condicionado y los ha castigado porque los volvieron ilegales y precarios. Y resulta que esa es su realidad. En la mitad de la selva donde estamos, ¿cuál precariedad? Esa es su forma de vida. A mí no me vengan con cuentos chinos de la academia que son precarios porque viven en casas de tabla. No, es que no hay otra posibilidad real. El costo promedio de incrementar y meterle cemento a estas viviendas es por lo menos del 40%. Si logra pasar el territorio de los paras y de los narcos, que uno va con cemento y se lo quitan todo. Entonces esa realidad es importante verla. Riberas de ríos y costas. Aquí hay un cambio muy importante y es que hay que reconocer los medios de vida. No estamos metiéndonos solamente con la casa, estamos reconociendo sus medios de vida. Muy importante, a mucha gente le parece ridículo, pero se les murieron las 10 gallinas. 10 gallinas significa la proteína para los hijos. Se les murió el marrano. Toca construir la vivienda, reconstruirla, mejorarla y reparar el medio de vida. Eso es fundamental. Lo primero que hay que hacer es que puedan comer, si no, fritos. Y el tercer cambio es acabar con las miradas formalistas de atención basadas en el cumplimiento de normas para evitar la exclusión. Si me preguntan a mí si esto cumple con la NSR, déjeme decirle que estamos hablando de un país que usted no conoce. Con normas de arquitectura mucho menos. Entonces, aquí hay un cambio fuerte. Bogotá avanzó mucho en eso con el plan Terraza. Siguiente. Esta es la realidad que me encontré yo en Timbiquí, en La Vega, Cauca, que son básicamente ese tipo de construcciones, una organización social muy fuerte, no reconocida. Por eso Petro propuso, y qué pena que haga proselitismo, las alianzas o asociaciones público-populares, que es un modelo diferente de atención y de relacionamiento porque normalmente, ¿qué hizo Santos? Alianzas público-privadas. ¿Qué está diciendo el presidente? Alianzas público-populares, y eso no es caudillismo ni es populismo, eso básicamente es atender una realidad que el mercado no va a atender. Encontramos personas como Laura, que son líderes campesinas en Puerto Wilches. Aníbal es un líder campesino en la Vega Cauca. Encontramos a José, que es un líder indígena en Totó, en la mitad del Baudó, a 10 horas de Quibdó. Allá es donde estamos trabajando. Y encontramos muchísimo material en tierra, adobe, bien hecho, mucha madera y mucha tabla. Y Lucía y un grande, fuerte grupo de mujeres lideresas que trabajan en la zona. Siguiente y termino, ya. ¿Qué es lo que proponemos? Que hay que incentivar las asociaciones público-populares con las organizaciones de base. Están en el plan de desarrollo. No recuerdo el artículo, pero están ya reglamentadas, es decir, tenemos un marco normativo para hacerlo. La participación mediante las alianzas para que los diagnósticos y las soluciones sean de la gente. Eso implica un proceso, Cecilia, fuerte de formación y capacitación a la gente. Procesos constructivos locales como medio de adaptación, medios de vida, seguridad alimentaria, adquisición de materiales locales, ojalá los producidos por las comunidades, y fortalecer las alianzas con los gobiernos locales. Eso es fundamental, eso no se logra desde el nivel central, se logra básicamente con los gobiernos locales. Muchas gracias, Ricardo. Yo creo que vamos a cambiar un poquito la agenda porque ya el tiempo se nos fue. Con estos panelistas de altos quilates es bastante optimista pensar que van a ser 5 minutos. Además, bueno, pues felicitaciones. Además, yo creo que no es ningún sacrificio porque pues interesantísima cada presentación. Voy a saltarme las preguntas que yo tenía para los panelistas y me voy a ir directamente a una, al menos, porque nos quedan solamente como 5 minutitos. Me voy a ir a una de la audiencia y luego el que se quiera quedar, si no nos sacan de la sala antes del box lunch, el que se quiera quedar, podemos seguir esta discusión así un poquito más en caliente informal. A ver, ya desgraciadamente sin esto no miro nada para poder leerle la pregunta que me pasaron acá mis colegas que entró por la plataforma. Se está considerando la importancia de no limitarse a los 4 muros y el techo cuando hablamos de resiliencia, especialmente en cuanto al acceso o manejo del agua, entre otros aspectos. Un poco más alineado con lo que venía diciendo Ricardo ahora, al tener en cuenta el espacio exterior y el entorno de la vivienda, vamos a ver, ya me interrumpí yo mismo, especialmente en cuanto al acceso o manejo del agua, entre otros aspectos. Al tener en cuenta el espacio exterior y el entorno de la vivienda en los proyectos y programas, o sea, si se está considerando la importancia del entorno más allá de los muros. Se las dejo al que quiera tomarla. Sí,
Incluso lo que hemos propugnado es que sea la vivienda y el hábitat, así le llamamos. O sea, el medio ambiente construido alrededor en términos de equipamiento y que haya una ciudad próxima de no más de 20 o 30 minutos para llegar a cualquier tipo de equipamiento. Pero en autoproducción hay otra parte que es muy importante, yo diría que es casi tan importante, que es la proximidad social. O sea, la proximidad social a sus lazos de ayuda mutua entre la población, las tías, los hermanos que viven cerca y que tienen que estar cerca para ayudarse precisamente. ¿Alguien más? Bueno, un poco lo decía ahora en el panel que estábamos en el otro salón, pero para nosotros efectivamente no puede existir vivienda de calidad si no es con ciudad. ¿Sí? O sea, es fundamental. Y esto de la vivienda con ciudad, que también lo decía la alcaldesa, es que nosotros tomamos unos territorios, priorizamos unos territorios de la ciudad, obviamente porque es bastante amplio, y hacemos un programa de mejoramiento de barrios. O sea, donde nosotros hacemos mejoramiento de vivienda, que sea planta razas, que sea mejoramiento habitacional, nosotros hacemos también mejoramiento del entorno. Y esto por una particularidad, por lo que también decíamos de los indicadores. Nosotros no podemos seguir promoviendo, por ejemplo, el crecer, tener un segundo piso, si nosotros no generamos que haya más cupos en colegios, que haya más cupos en centros de salud, que haya más vías, pues porque lo que estaríamos haciendo es densificando aún más de lo que ya es denso, sin dar, digamos, como las garantías y condiciones de ciudad. En este momento en el POD pusimos un segundo instrumento que, pues un poco siguiendo la línea del nombre, no es ya no planta raza, sino plan vecinos. Plan vecinos es la lógica de renovación urbana en barrios de mejoramiento, en gran medida promovido por los propietarios. Entonces la idea es en algunos territorios que puedan haber una vivienda de un piso, una vivienda que todavía no está mediana, en medio lote, o hay una vivienda de 2 pisos, pero que se pueda coger una manzana y podamos reconstruir ahí sobre ese lugar, pues, no sé, hasta máximo 12 pisos. ¿Qué es lo que esperamos ahí? Es que los habitantes originarios puedan permanecer ahí, o sea, les sea un negocio, puedan permanecer en el lugar, puedan tener la posibilidad de vender pues cierta área del suelo que tienen disponible y como tercero, generar espacio público y áreas comunes. Eso es porque, claro, si uno piensa solo en la vivienda, nos quedamos solo con casa a casa, lo que es planta razas, pues no sería tan viable, porque la mayor parte de esos territorios pues carecen de suelo. Entonces lo que estamos haciendo es promoviendo, y eso lo va a empezar a hacer la Caja de Vivienda Popular ahora, es promoviendo estas acciones de revitalización en lo que nosotros denominamos tratamiento de mejoramiento, que son barrios populares o informales, promoviendo este desarrollo de proyectos de hasta 12 pisos que generen también espacio público y áreas comunes. Y hay otra cosa que estamos haciendo es hacer intervenciones de revitalización completa en los territorios. Eso nos pasa con un ejemplo muy concreto que es los cables. Nosotros ya hicimos un cable, estamos construyendo el segundo, y cuando hacen los cables, por lo menos para las pilonas, pues esto va a gestionar predios, ¿sí? Pero lo que dijimos es, no es suficiente solo generar predios para las pilonas, tenemos que generar, pues en unas estaciones, generar equipamientos. Entonces estamos tomando más o menos una manzana y estamos generando espacio público, equipamientos en esos lugares. Y entonces, ¿qué pasa con las familias que salen de ahí? La idea es que de igual manera hagamos revitalización en otras manzanas para poder producir vivienda. Entonces, casi que nos toca, o sea, hay una nueva visión que estamos teniendo dentro del mejoramiento de estos territorios, es la posibilidad de la revitalización, que es reconocer lo que hay, reconocer el valor del suelo y poder optimizar ese suelo conjuntamente con las comunidades, que claro, siempre es difícil, porque cuando hablamos en cualquier ciudad de temas de renovación urbana, siempre es difícil pues hablar de decirle a alguien, venga, no esté ahí, sino esté así en la manzana del lado, ¿sí? Entonces, sin embargo, si nosotros no pensamos un poco en esta lógica, pues vamos a tener siempre la dificultad de no tener transporte, de no tener espacio público, de no tener equipamientos y pues no darnos la posibilidad de crecer también en esos territorios. Por ejemplo, en la ciudad del centro ustedes van a ver que podemos subir a 20, 30 pisos, pero pues en estos barrios no se podía antes. Lo máximo que teníamos en el POT era que podíamos subir a 3, máximo 4 pisos.
¿sí? Ahora, pues con este instrumento vamos a poder subir a 12. Sí, y ahí muy interesante el tema de mejoramiento integral de barrios, ¿no? O sea, que sea realmente integral. Históricamente hemos hecho en la región mejoramiento integral de barrios sin tomar en cuenta la vivienda. Mejoramos el barrio y nosotros, por ejemplo, en el caso de Bogotá hemos visto, y de Colombia y otras partes, que uno de los efectos inesperados de eso es la densificación y consolidación de la vivienda. Una vez que el barrio ha sido mejorado, tiene transporte, tiene vías y tiene servicios, sin asistencia técnica, sin apoyo, y entonces un incremento de la vulnerabilidad. Entonces ahora igualmente tampoco nos enfocamos solamente en la vivienda, sino que las dos cosas, ¿no? Al final de cuentas la una sirve a la otra y son inseparables. Aquí, como vieron, estamos en un mundo diferente al urbano. Aquí lo que estamos haciendo es básicamente trabajando con dos criterios. Reconocer lo que la gente sabe, es muy importante, lo que ustedes lo tocaban, porque yo no conozco el territorio. Yo, por más genio que sea como arquitecto, no tengo ni idea cómo viven en el Chocó, en el Pacífico. Cada territorio es un mundo. Lo primero que hacemos es una caracterización social, pero fundamentalmente una observación del entorno, de cómo funcionan ellos y cómo es que ellos se adaptan, porque lo tienen clarísimo y no se van a mover de ahí. Entonces, primero eso. Segundo, estamos haciendo un proceso de revegetalización y reforestación. En el largo plazo lo que estamos haciendo es que siembren Guayacán, en la selva. Porque ellos siempre no tiene sentido. No, es que no es para ustedes, es para su nieto. Porque no se van a mover de ahí. Entonces, esos dos aspectos son claves en este proceso. Porque, repito, pretender que estas familias tengan un piso en concreto sobre estos pilotes de madera nunca va a pasar. Tenemos es que mejorar la forma. Por eso es importantísimo la innovación que tocabas, y en eso quisiéramos poder trabajar con ustedes, lo mismo con Techo, con ONU Habitat, porque es ahí, y lo dijo usted ahora, y de verdad me duele decirlo, el sector público no invierte en innovación. Todo lo que hicimos con Swiss Contact, lo que hicimos con Bill Change, fue recursos de cooperación de afuera, de Hilti Foundation, pero la plata de las ciudades y con todo, yo también fui parte de este proceso y me da culpa. El Estado colombiano, al menos aquí, no le mete un peso en innovación, ni un peso. Con eso, entonces le dejo la palabra al resto de los panelistas para que me dejen una idea central de lo que quieren que se lleve este público y su servidor y el resto de compañeros de este panel. Así que si quieren nos vamos aquí en orden de posición. La idea central es que hay que trabajar con la gente, hay que trabajar y fortalecer las organizaciones populares. Hay un artículo en el Plan Nacional de Desarrollo que lo permite. Lo limitaron mucho en el Congreso, pero si nosotros fortalecemos para este tipo de proyectos, lo mismo aquí también, en todo lado, es con la organización social. Y eso no es cliché, eso realmente funciona así. Yo dejaría, digamos, dos cosas. Uno, la flexibilidad y la colaboración. O sea, hay una de las cosas que hemos visto, digamos, que nos toca a nosotros cuando estamos dirigiendo el Estado, es nosotros mismos ser flexibles, porque a veces no la creemos que estamos gobernando. Entonces, una de las cosas que hicimos precisamente, porque ahí estaba Ricardo también en ese momento, fue empezar a pensar que lo podríamos hacer y nos tocaba cambiar así fueran normas nacionales, y nos tocó ir y hacer lobby en el gobierno nacional para que nos cambiaran normas nacionales para poder hacerlo. ¿Sí? O sea, tener en cuenta de que si uno es flexible, lo que hay que hacer es concretar esa flexibilidad. Y lo segundo es la colaboración, porque efectivamente hay otros que tienen otras experiencias, conocimientos y capacidades. Un ejemplo, si no hubiéramos trabajado con ustedes, no tendríamos ya el conocimiento que tenían acumulado. Si no hubiéramos trabajado con las mismas comunidades que ya saben hacerlo, pues no tendríamos su conocimiento acumulado. Entonces, así, de esa manera, es lo que permite que no solo un gobierno, sino una sociedad pueda resolver estos problemas pues, de manera acertada. Entonces, hay que pensar esos esquemas de colaboración y promoverlos mucho más. Eso es lo que creo. Bueno, lo que me queda a mí en la memoria es el tema de que se tiene que cambiar el peso específico del aporte, del esfuerzo familiar. Hay que valorar adecuadamente ese esfuerzo familiar en conseguir su vivienda. Y ese esfuerzo, lo que hay que hacer es encauzarlo para que sea correcto y adecuado y que su vivienda termine siendo resiliente. El Estado no lo puede hacer todo y el Estado no puede depender de un presupuesto público para entregar subsidios permanentemente. El problema es mucho mayor que eso. Y si pensamos que el Estado lo va a hacer, podemos tirar números y el horizonte es 70, 80 o más años. Y las familias no viven 80 años. Y el sismo que se viene es probablemente en los próximos 10 años. Entonces, hay que valorar el esfuerzo de la familia en intervenir su propia vida.
involucrarlos en su propia vida y en el proyecto que para ellos es de vida su vivienda. A ver, yo me quedé pensando en la respuesta anterior, ¿no? Por supuesto, el mejoramiento integral de barrios es política del BID de hace muchos años y es la única manera de generar es tan importante la vivienda como el barrio y su conectividad a la ciudad, a servicios, etcétera. Eso no hay duda. Pero hay un tema de recursos, ¿no? Entonces ahí engancho con lo que dice mi colega acá, que es, o sea, los recursos públicos nunca van a ser suficientes y la capacidad que tiene el Estado para mejorar barrios es ínfima contra el stock que existe y contra el flujo que va a seguir existiendo. Entonces, mi frustración con las soluciones de resiliencia es que la tecnología existe y la conocemos todos y un montón de recursos públicos y privados están yendo a los edificios, al retrofit de edificios, a todo el mercado formal, a que la producción formal de vivienda tenga mejor eficiencia energética y mejor resistencia sísmica, pero el stock informal no le está llegando nada. Y entonces, las soluciones de agua, de paneles, de techos verdes para recuperar agua, para disminuir escorrentías, son conocidas, no son ninguna cosa de la NASA, pero cuando vas a trabajar a un ministerio o querés trabajar con un ministerio que da subsidios, tenés este problema que no van a intervenir en zonas que no están ya regularizadas. Entonces no puedes trabajar con estas soluciones. El agua de lluvia, colectar agua de lluvia es ilegal en un montón de países, lo cual es absurdo porque hay un montón de sequía y un montón de lluvia. Refuerzo estructural, no hay como mecanismo de cómo identificar, cómo estructurar un refuerzo, cuáles son las categorías, cómo medirlo. Entonces mejor no me meto a eso. Entonces creo que lo fundamental en la mentalidad del sector público es flexibilizar y ayudar a generar normas que no son malas, digamos, no es que quiero encumbrar lo informal y estoy seguramente la ciudad formal es mejor, pero hay un punto medio entre donde están ahora y a donde se tiene que llegar, que hay que ayudar a llegarlo y hay que hacer que nuestros subsidios y nuestros programas lleguen a más gente y para eso es fundamental flexibilizar normas. A mí me gustaría dejar como una idea final, central, el impulso a un nuevo modelo de producción de vivienda y es el impulso a la autoproducción, reconociéndola con sus características esenciales, no tratando de modificarla y jalarla hacia el modelo que ya ha demostrado en los 100 años que comentaba Juan, que no es capaz de resolver el problema de la vivienda. Creo que debemos de complementar ese modelo, tampoco es cuestión de desecharlo, con un nuevo modelo que esté apoyado en la propia familia y que le demos lo que falta, que para mí son las dos cosas que mencionaba, financiamiento y asistencia técnica para hacerlo, pero reconociendo, por ejemplo, que es un proceso progresivo, no es un proceso completo de una sola etapa, reconociendo, por ejemplo, que hay multitud de modalidades de propiedad de la tierra, entonces no pueden ser siempre créditos hipotecarios, tenemos que conseguir créditos de otro tipo, que el financiamiento debe de ser continuo, o sea, no pretender con un solo crédito resolver todos los problemas de la familia. Y algo final que en México nos pasa mucho, que la normatividad sea adecuada, la normatividad de las autoridades locales a estos procesos de autoproducción, porque aunque parezca contradictorio, muchas veces son las propias autoridades locales las que impiden el desarrollo de muchos de estos proyectos. Entonces, ¿qué es la idea? La idea es generar un nuevo paradigma para apoyar la autoproducción y apoyar a las familias en el esfuerzo que llevan haciendo cientos de años, yo les diría. Lo nuevo es la construcción formal, lo tradicional es la autoproducción de vivienda. Es la realidad, es aceptar la realidad. Les agradezco mucho esta muy rica discusión. A mí me queda, al final, es un problema gigante y es algo que nos compete a todos, pero a mí me queda la alegría de ver gente de lugares tan diferentes haciendo muchas cosas muy inspiradoras, muy interesantes. Sí hay innovación, sí hay tomadores de riesgos, sí hay gente haciendo grandes esfuerzos. Entonces, en ese sentido, yo creo que ojalá nos tome menos de 100 años buscar una solución escalable y que podamos todos mejorar este tema de tanta importancia. Muchas gracias a los que se quedaron un poquito más y gracias a ustedes por su participación.